de valores. Contenido en memorando número ML-DF-2025-1635-M de fecha 5 de noviembre del 2025. Segundo, decisión normativa de aprobación o archivo del texto final del proyecto de ordenanza que determina la ruta para la realización de pregones, desfiles, procesiones y eventos deportivos en el Cantón Loja, propuesto por los señores concejales Magíster Adalbert Gaona Gaona y arquitecto Yuri Yaguana Jaramillo. Se anexa informe contenido en oficio número ML-CCL-2025-736-OF de fecha 30 de octubre del 2025, suscrito por los señores concejales Dr. Pablo Carrión Jaramillo, Magíster Santiago Herráez Ventimilla y Magíster Adalbert Gaona Gaona, presidente e integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Recreación, Parques, Vías y Monumentos. Tercero, conocimiento y resolución del oficio número ML-CCL-2025-0772-OF de fecha 6 de noviembre del 2025 relacionado al informe para conceder reconocimientos en la sesión solemne del 18 de noviembre presentado por los señores concejales Dr. Pablo Carrión Jaramillo, Magíster Santiago Herráez Ventimilla y Magíster Adalbert Gaona Gaona, presidente e integrantes de la Comisión de Cultura. Estimada alcaldesa, estimados concejales, se encuentra a consideración el orden del día para su respectiva aprobación. Listo, si no hay observaciones, estimada secretaria, por favor, dígnese tomar la respectiva votación sobre la aprobación del orden del día. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Estimada alcaldesa, 12 votos a favor. Listo, por unanimidad queda aprobado el orden del día. Estimada secretaria, dígnese dar lectura al primer punto del orden del día.
Como primer punto, conocimiento y resolución sobre la solicitud de aceptación de la propuesta presentada por parte del Ministerio de Finanzas para la entrega de bonos de deuda interna del Estado bajo el mecanismo de dación de pago, correspondiente a las transferencias de los meses de agosto y septiembre del 2025, por un valor de 4.372.990,18, de conformidad a los artículos 60 literales A y N del COTAD. Contenido en memorando número ML-DF-2025-1635-M, de fecha 5 de noviembre del 2025. Listo, vamos a dar paso a la directora financiera para que pueda hacer la exposición sobre la información que ha sido enviada como anexo en la convocatoria. Hola Dianita, qué gusto. ¿Cómo has pasado? Qué lindo el gesto. Muchas gracias. ¿Cómo le fue? Hermoso. Muchas felicidades. Todo bien. Fue súper bien. Me nombraron representante de la red de ciudades en Ecuador. Ah, qué lindo. Entonces, ahora sí se me viene un trabajo súper bien. Felicidades Dianita. Pero la compro. Que está viejita. La compro. Buenas tardes, estimada ingeniera Dianita Guayanay, alcaldesa del cantón, señores, señoritas concejalas del cantón. Voy a pedir disculpas porque como la computadora ya tiene algunos añitos, como que a ratos ya no quiere trabajar bonito. Entonces, le he pedido al señor vicealcalde que por favor nos ayude en esta tarde. El objeto de esta reunión, estimados señores concejales, es para darles a conocer que el Ministerio de Finanzas ha pasado nuevamente una invitación a través de la máxima autoridad, señorita alcaldesa, para que se ponga en conocimiento de todos ustedes como ediles del cantón con la finalidad de que se acepte la recepción de bonos en dación de pago por los meses de agosto y septiembre del año 2025, toda vez que el gobierno no cuenta con liquidez suficiente para entregar las transferencias a los GATS, no solo a nivel de Loja, sino a nivel nacional. Para ello ha dividido al Ecuador en 3 grandes grupos: municipios considerados como pequeños, municipios considerados como medianos y municipios considerados como grandes. Nuestra calificación o clasificación está como un municipio mediano.
Bajo estas consideraciones, para los municipios pequeños les han dicho solo pidan septiembre. Para los municipios medianos, agosto y septiembre. Es una invitación que, si bien no es forzosa, también el Ministerio ha sabido indicar de que sí aceptarían que tienen deuda, pero no señalan ninguna fecha a mediano plazo para cancelarnos. En otras palabras, nos están diciendo reciba los bonos, porque no hay otra alternativa. O bonos o bonos, o bonos o esperamos hasta que el municipio, hasta que el Estado esté en condiciones de tener recursos para entregarnos. Bajo estas consideraciones, el día viernes se generó una reunión de los cuales estuvieron todos ustedes invitados con la finalidad de realizar una socialización y explicarles estas condicionantes. Adicional a ello, se manifestó ese día de que realmente el municipio de Loja como tal, durante todo el año, mientras todos los GATs sufrieron de iliquidez, muchos de ellos sin cancelar remuneraciones y asuntos operativos de 2 y 3 meses inclusive, el municipio de Loja, haciendo grande esfuerzo, no les ha hecho sentir a nadie del municipio, incluyéndolos, en referencia a remuneraciones. Se ha pagado obligaciones, se ha pagado a proveedores y hemos estado tratando de recuperar lo que más se puede, tomando políticas administrativas, haciendo acciones para poder recuperar la cartera, entre otras actividades. Pero todo tiene pues también un límite. A la fecha nos están debiendo 8.610.000 y un poco más, y ya no tenemos liquidez como para soportar estas operaciones. Entonces, es importante que ustedes, por favor, apoyen la aceptación de estos bonos de dación, que es por segunda vez esta invitación, la primera, y ya lo hablaré enseguida, pero esta invitación tiene que ser aceptada, y digo tiene que ser aceptada porque caso contrario nosotros no vamos a ver recursos y nos vamos a ver agobiados con una falta de liquidez. Por ello hemos explicado la condicionante, no nos dan ni siquiera una alternativa de decir mire espere 2 meses, 3 meses, no nos dan esa alternativa. Entonces es necesario su decisión y su apoyo en esta aceptación de los bonos para seguir el procedimiento, porque para esta ocasión, muchísimas gracias señor vicealcalde, como ustedes pueden ver, la información que tenemos aquí visualiza cuáles son los pasos que el MEC está pidiendo para poder generar la dación en pago. Entonces, primero dice solicitud, oficio de solicitud del GAT al MEF con el detalle de los montos y el plazo del bono. 1, formato de oficio, anexo del oficio. La fecha tope es hoy hasta las 17 horas. El paso 2, oficio, condiciones financieras. El MEF, a través del sistema financiero, remitirá al GAT las condiciones financieras de los bonos. Eso se lo haría fechas 11 y 12 de noviembre. Luego dice 3, aceptación GAT. El oficio de aceptación del GAT de las condiciones financieras, 1, el formato de aceptación. Las condiciones financieras son que estos bonos serían de 3 y 5 años. Sugerimos, si nos permiten, por favor, que el plazo para que se recuperen los bonos sean de 3 años, no de 5, todos a 3 años. 4, dice acuerdo entre las partes del pago, inversión, autoridades, MEF, representante del GAT, anexo de resolución del Consejo. En esta ocasión, el MEF sí exige desde el inicio que se genere la autorización del Consejo. En la primera ocasión no lo pusieron porque asumían de que íbamos a revisar la normativa y se iba a establecer pues el cumplimiento del artículo 60, literal N. Pero para esta ocasión exigen como requisito
que haya la aprobación de Cabildo. Y luego la siguiente instrucción ya es con el GAD, Banco Central del Ecuador, para que se conceda ya los bonos a beneficio de nuestra entidad, con las fechas ya de indicación que sería el 20 de noviembre. La emisión de los bonos, una vez de que se firmen todos los acuerdos y que se hayan remitido todos los documentos de sustento, el MEF generará la emisión de los bonos, cuya fecha tentativa sería el 24 de noviembre de este año. Estamos con los plazos justos. Esta socialización también se nos hizo a nosotros recién la semana pasada, pero por asunto tiempo y espacio para que ustedes puedan revisar los documentos, nos calza justo con hoy. Nosotros tenemos todos los documentos listos para que se firmen, solo necesitamos el apoyo de ustedes como concejales del cantón para que realmente nos ayuden a poder de esta manera tener liquidez. La sugerencia que hace el MEF es de que los moneticemos a estos recursos con la finalidad de poder contar con liquidez inmediata, que es lo que necesitamos todos los GATS a nivel nacional. Si hay alguna inquietud, estaré lista para contestarla, por favor. Los montos. Está en… Ya. 4.370.000. Aquí está. Sí, pero la sumatoria. Y ya. El monto total de las asignaciones de los meses agosto y septiembre las podemos ver. Agosto 2.186.495.09 y el mes de septiembre 2.568.995.85. Nos da un total de 4.755.490.94 centavos. Aquí una pequeña aclaración. El monto que ustedes recibieron, que se les colocó, fue un monto inferior. ¿Por qué? Porque el día el viernes, en la mañana, cuando ya se había pasado las comunicaciones, nos indica el MEF que el ministerio genera un incremento de las asignaciones para el GAD del municipio en un monto de $382,000, cosa que es beneficioso para nosotros. Entonces, por eso es que esta pequeña diferencia no consta exactamente con el mismo valor en las comunicaciones que se les colocaron a ustedes. Sin embargo, pues es beneficioso para la entidad y obviamente son los documentos que ya se le pasó, señorita alcaldesa, a su despacho para indicar que fue una última comunicación generada por el ministerio, en donde se nos informa oficialmente que se nos ha incrementado las transferencias a favor del municipio en un monto de $382,000. Muchas gracias. Los documentos los tienen ustedes, por favor. Concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señora alcaldesa, compañeras y compañeros concejales. Apreciada María Augusta, jefe financiera. Le escuché decir que los dos valores correspondientes a los meses de agosto y septiembre, que el gobierno propone cancelar al municipio de Loja producto de la deuda que mantiene, se establece a través del mecanismo de bonos del Estado, y que el tiempo para la ejecución o aplicación de estos bonos es de 3 y 5 años. Que la sugerencia del Departamento Financiero del municipio al Cabildo es que tomemos con el tiempo perentorio corto de 3 años. Mi pregunta, ¿implica esto de tomar el tiempo perentorio de 5 años la incapacidad o imposibilidad de poder negociar o vender esos bonos antes de los 3 años? Para que quede la seguridad de que de aprobarse, voy a hacer solo figurativo mi expresión, la próxima semana podamos nosotros negociar en la bolsa o con proveedores a quienes debemos hacer cancelaciones el pago a través de estas daciones de bono. Quisiera que me aclare a mí y a los miembros del Cabildo. Muchísimas gracias la pregunta, señor concejal. Mire, sugiere el Ministerio de Finanzas de que moneticemos. Eso quiere decir que nosotros podemos vender los bonos
independientemente de la fecha de su vencimiento. Y ahí muy buena la pregunta, porque también voy a indicar lo siguiente. Por cada bono que se recibe, nosotros tenemos valores por interés y una penalización, ¿no es cierto? Si sumamos y restamos entre intereses y penalizaciones, nosotros aún vendiéndolos ahorita, nosotros recibiríamos un valor no inferior a lo que nos debe el Estado, más bien con posibilidad de recibir un pequeño incremento entre la negociación entre intereses y penalización a favor de la entidad. Es decir, nosotros en nuestros registros contables tenemos cuentas por cobrar de 4.500.000, por darle un ejemplo. Haciendo la negociación recibiríamos, qué sé yo, $4.530.000. Entonces, en ninguno de los casos vamos a recibir menos de lo que nos está debiendo el Estado, ¿no es cierto? Por último, en el peor escenario, estimaríamos que vamos a recibir el mismo valor, en el peor de los escenarios, que nos deben. Entonces, no está la entidad perdiendo, si habláramos en términos de esa naturaleza. Sí. Sí, a ver, antes de darle la palabra al concejal Santiago Herráez, bueno, yo iba a hacer la aclaración sobre los valores y efectivamente, claro, la propuesta del ministerio llegó mucho después de la convocatoria que se hizo, pero no incurren absolutamente nada porque es una propuesta de aumentarnos el valor en este caso. Esta es una modalidad que se está ya utilizando a nivel nacional porque efectivamente para nosotros este mes fue muy difícil, porque al no tener las transferencias del gobierno es complicado abarcar con todo lo que tiene, incluso obligaciones en el tema de remuneraciones. Hemos logrado hacerlo, hemos podido hacerlo gracias a la colaboración de los departamentos encargados. Sin embargo, el momento de monetizar, como ya lo dijo que bueno, no es el tema de ahora, pero es una salida que se tiene para nosotros el día de mañana. Recordemos que esto no es un extra al presupuesto. Estos valores son dentro del presupuesto que tenemos, entonces tienen que ser utilizados incluso en este año, los que ya se dejaron aprobando en la administración anterior, tienen que ser utilizados en este año, porque efectivamente son parte de un presupuesto ya planificado que tenemos que cumplirlo. Entonces, en este caso nosotros, la compensación que se hace entre los intereses y la penalización no hace que nosotros bajemos del valor, y esta venta o esta monetización que se da no se la hace directamente con nadie, se hace con una casa de valores que directamente lo hace con el Banco Central. Entonces, en este caso no es que nosotros lo hacemos de una manera directa. Entonces, es una opción que se está viendo por parte de todos los municipios y prefecturas del país para poder tener o para poder obtener esta transferencia o estos recursos que lamentablemente nos están afectando a todos los municipios y a todas las prefecturas. Concejal Santiago Herráez. Muchas gracias, buenas tardes, alcaldesa y concejales, amigos de los medios de comunicación que nos ven, ciudadanía en general. Justamente lo que dijo la alcaldesa en este momento, quería yo saber. Los bonos que dejó la administración anterior, dos preguntas. La primera, los bonos que dejó la administración anterior, si ya tenemos un destino, si ya sabemos qué vamos a hacer con estos bonos, o si se ocupó alguna parte de estos bonos, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta va con respecto a la aprobación. Cuando nos pusieron este tema en Gualel, no teníamos esta carta con fecha 5 de noviembre dirigida al señor vicealcalde por parte del ministerio. ¿Iba a estar correcto lo que hacíamos en Gualel o no pasaba nada si no teníamos esta carta del ministerio? Gracias la pregunta, señor concejal. Perdón, a ver, la primera pregunta. El municipio de Loja no ha hecho efectivo ninguno de los bonos recibidos y hay dos escenarios. El primer escenario, los bonos que recibió el señor exalcalde de la ciudad de Loja en el mes de mayo, que es otro tema. Agustita. Y ahorita… Señora directora, un ratito, expliquémosle, a ver, los bonos corresponden a ciertos meses
Estos bonos de ahorita son propuestos para cubrir 2 meses. Los otros bonos fueron de 2 meses anteriores, entonces estamos hablando de diferentes. Sí, esos de ahí, efectivamente, ¿qué se estaba pidiendo? Ya están aceptados. Ya están, ¿no? Ya están. Sí, sí. Ya están incluso en el municipio, ya no hay cómo hacer nada ahí. La autorización que se iba a pedir a ustedes es para la monetización de estos bonos. ¿Por qué? Porque no todas, digamos, si queremos hacer o ejecutar algún tipo de actividad, proyecto, obra, no todos los contratistas y no todas las empresas aceptan bonos como pago. ¿Ya? Entonces, para nosotros es mucho más fácil tener el efectivo que tenerlos en bonos. Eso es lo que se iba a pedir en Jimbilla, perdón, yo estaba mal. Sí, efectivamente, Sí. pero para que ustedes tengan un poco más claro, mejor se prefirió primero socializar qué es lo que se va a hacer esta semana para ponerles en consideración a ustedes, pero esto habla, en cambio, de la nueva propuesta de los nuevos meses que quiere cubrir el gobierno con estos bonos. Ya, eso, continúe. Gracias, señorita alcaldesa. Entonces, Sí, por eso le decía que son dos doctora, escenarios. La pregunta sería entonces, si tenemos ya visto en qué vamos a invertir los bonos que dejó la anterior administración, tal vez, no sé si tenemos, o todavía, o todo va a una sola unificada. Señor concejal, no sé si primerito, como le digo, son 2 momentos diferentes. El primer momento, aquellos bonos que recibió la entidad y que, contestando a su pregunta, le digo que no se los ha utilizado porque se necesita la autorización de Cabildo para poderlos monetizar. Por lo tanto, esos bonos siguen en el Banco Central a favor del GAD de Loja. Ese es el primer momento de lo que ya se recibió, ¿ya? En este segundo momento es la segunda invitación que el MEF realiza a todos los GAD para que aceptemos los bonos por las transferencias de los meses agosto y septiembre del año 2025. Y nos indican que tenemos que monetizarlos porque para nosotros es más fácil, pues, y obviamente se necesita tener recursos, porque con papeles no hacemos nada. Entonces, y se vuelve muy engorroso el asunto de estar por partes. Entonces, para nosotros es mucho más eficaz recuperar el dinero y tener la liquidez que deberíamos tenerla, porque si no pasara esto, nosotros recibiéramos el dinero y tenemos todo en caja, pero necesitamos es liquidez. Para dar respuesta a la pregunta, y muy bien en este caso al concejal Santiago Herráez, porque estamos ya casi al finalizar el año y tenemos que identificar. Sí, nosotros nos hemos reunido, incluso ya con los directores y con el equipo asesor, con el objetivo de identificar qué es lo que nosotros podríamos hacer con el uso de los 4,5 millones que hay de los bonos. Repito, tenemos un listado de lo que podríamos ocupar estos bonos, pero no lo podemos ahora todavía decidir, porque si ustedes aprueban la monetización, yo puedo abarcar un poco más de cosas porque tengo el dinero en efectivo, ¿ya? Pero si ustedes no aprueban la monetización, a mí me toca buscar qué del listado tenemos para nosotros hacerlo, pero que nos acepten el pago con bonos. Entonces, tenemos ya nosotros identificado ciertas cosas que tenemos que hacer, pero en este caso pues tendríamos que ver, porque repito, tenemos algunas cosas que queremos hacer, pero lamentablemente no nos aceptan el pago con bonos, y ahí es cuando nosotros tenemos que priorizar ciertas cosas. Entonces, por eso es lo que mejor se busca, de tener el dinero, en este caso pues en efectivo, de poder monetizarlo y ahí sí utilizarlo incluso para los temas del municipio. Actualmente tenemos muchos requerimientos, incluso administrativos, que tenemos que solventar, pero no los podemos solventar porque están en bonos. Entonces, únicamente eso. Claro, cuando ya se decida, cuando ya se autorice o no la monetización y cuando ya se decida el tema de las obras, va a ser socializado con absolutamente todo sobre la priorización de esto. Concejal Lenin Cuenca. Sí, gracias, alcaldesa. Señor vicealcalde, un saludo a las y los compañeros concejales. Bueno, si bien es cierto, hay la propuesta por parte del Ministerio de Finanzas sobre la entrega de estos bonos, que sin duda alguna lo que hacen es
reemplazar esas transferencias que el Estado debería de entregar de forma mensual. En este caso creo que el municipio es cerca de $2 millones mensuales, más o menos lo que transfiere. Y lamentablemente el problema no solo es del municipio de Loja, sino de la mayoría de los municipios, gobiernos provinciales. De hecho, el gobierno provincial acá en Loja en algunas ocasiones le ha tocado recibir estos bonos. Lo que nosotros en su momento sí manifestábamos cuando se hablaba ya de recibir estos bonos por parte del Estado era que primero, en este caso el municipio maneje de acuerdo a lo que establece la norma, y indudablemente es fundamental que el Consejo Municipal revise, conozca y autorice, lo que lamentablemente no se hizo en la anterior administración. Sin embargo, hoy ya con la propuesta y esa autorización que se está pidiendo, es indudable que ya viene, sobre todo los meses de noviembre, diciembre, en la que el municipio necesita mayor liquidez para cancelar algún tipo de temas del municipio como tal. Hay proyectos que empezarán ya a publicarse en el portal de compras públicas y a la final se necesita la liquidez para poder avanzar con estos temas. Ya la forma en cómo el municipio pueda monetizarlos, cambiarlos, evidentemente eso tendrá que regresar al Consejo Municipal para poder analizar. Hoy se está pidiendo más bien esta autorización, y en función de eso, más bien, alcaldesa, yo quiero mocionar que se dé por conocido y aceptada la solicitud de aceptación de la propuesta presentada por parte del Ministerio de Finanzas para la entrega de bonos de deuda interna del Estado bajo el mecanismo de dación de pago correspondiente a las transferencias de los meses de agosto y septiembre del 2025. ¿Sí tiene apoyo a la moción? Muchas gracias. Concejal Adalbert Gaona y concejal John Espinosa. Sí, gracias, señora alcaldesa, compañeras y compañeros concejales, ciudadanía que nos escucha por los diferentes medios de comunicación. A ver, lo bonito de la administración pública es que todo ya está inventado y esto no es cosa nueva. Y hay ejemplos que han dado resultados óptimos. Concretamente aquí en la provincia, con el gobierno provincial de Loja, el mismo escenario, la necesidad de recibir la deuda que tiene el gobierno con la prefectura, se dio la autorización, digo se dio porque tuve el honor de participar como delegado del alcalde y no hubo mayor objeción. Y claro, alguien decía que no, y en efecto en el país existieron gobiernos provinciales que no aceptaron los bonos y hasta ahorita no les dan absolutamente nada. En el caso del gobierno provincial de Loja, acertadamente, por mayoría de los consejeros aceptaron y hay obra y hay trabajo y hay presencia y puede cumplir con los presupuestos. Acá es lo mismo, no hay a dónde perderse. Sí, habrá que y hay que apoyar y hay que ayudar para que pueda recibirse esos bonos y hacer ese cambio, monetizar, porque eso es parte de un presupuesto. No podemos decir vamos a hacer otras obras, vamos a ver qué obras hacemos, qué obras no hacemos. No, porque si es un presupuesto que se lo aprobó, en este caso no se aprobó, sí, en el Cantón Loja, sin embargo por el Ministerio de la Ley pasó y tiene que cumplirse porque es parte de una programación donde están involucrados cantidad de obras tanto para las parroquias como para la ciudad. Por lo tanto, no hay que darle vueltas, más bien desde el punto de vista tenemos que acelerar, dar nuestro voto en lo personal, digo, de confianza para que se pueda agilitar los procesos y tener liquidez. Caso contrario, si no se aprueba, no vamos a tener liquidez, sino solo le vamos a exigir al gobierno central que no nos dé bonos, nos dé los dineros. No existen esos dineros y nos quedaremos como algunos gobiernos provinciales, reitero, que hasta ahorita no les entregan porque estaban esperando dinero en vez de bonos. Entonces, estimada alcaldesa, compañeros concejales, ciudadanía que nos ve y nos escucha por los medios de comunicación, la necesidad es esa, la realidad es esa y tenemos que aprobar
para poderle dar liquidez y continuar con las obras que están planificadas para nuestra ciudad. Muchas gracias, señor alcalde. Concejal John Espinosa y ya. finalizamos con… Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados integrantes del Consejo Cantonal, asimismo, señora alcaldesa. Un saludo cordial a quienes se integran en este caso a las funciones de concejales. Yo tengo unas preguntas, más bien para que pueda, en este caso, quien dirige el Departamento Financiero, dar respuesta. En primer lugar, saber un poco, entendemos que el bono es un título que se negocia en el mercado financiero, ¿sí? ¿Cuál es el valor nominal, al menos de estos, y cuál es el valor de mercado real, ¿sí?, que pudiesen tener esos bonos? Porque no es que esos bonos van a ser los 4 millones y pico y se los va a vender en 4 millones y pico. O sea, nosotros sabemos muy bien que el mercado financiero se mueve en función del mercado. Y la pregunta es, sabemos que tienen un plazo dichos bonos, ¿no? Asimismo, los bonos siempre tienen, al ser un título, los bonos tienen también letras pequeñas, letras chiquitas. Quisiéramos saber, ¿no es cierto?, cuáles son las letras pequeñas de esos bonos que están entregándose, por ejemplo, a otros municipios, ¿no? Porque lo que se nos ha entregado aquí es el convenio, ¿no es cierto?, de dación de pago, que estamos de acuerdo, ¿sí? Pero el título como tal no se entrega antes de que, obviamente, se apruebe por parte del Cabildo. La pregunta es, ¿ustedes tienen un ejemplo del título del bono que se le va a entregar al municipio? Porque ese es el que va a ser negociado, es tal y cual, déjenme ver la letra de cambio, déjenme ver el pagaré, déjenme ver el título. Entonces, es importante tener, ¿no es cierto?, al menos para una decisión, tener la posibilidad de acceder cómo son las letras pequeñas de esos bonos, porque no es que solamente apruebe el municipio o apruebe el consejo. Necesitamos saber aquello. Esas dos preguntas, en primer lugar, le repito, ¿no? El valor nominal actualmente, ¿cuál es el valor real que se espera de ese bono? Primer punto. Y lo segundo, ese bono, queremos saber esas letras pequeñas, ¿qué generalmente dicen esos bonos cuando se entregan a los municipios? Porque el bono, como digo, es un título de crédito. Muchas gracias. Señor concejal, gracias. A ver, nosotros tenemos en porcentaje de que se cancela, me parece que es 7.60. Les tengo que decir algo, a lo que venía hubo un accidente de tránsito y lastimosamente como nos detuvieron llegué atrasada y por el apuro de venir la carpeta ya la están trayendo de la dirección. Ahí yo le voy a dar el valor correcto. Pero tengo que indicarle de que, si mal no recuerdo, era del 7.60, pero usted, como muy bien lo dice, esto depende mucho del mercado a la fecha que se genera el cambio. Otro peso importante para poder cancelar es también el riesgo país que a ese momento se encuentre el mercado nacional. Entonces son varios factores internos y externos que afectan la generación de estos intereses. Pero sí, entre lo que nosotros hemos hecho algunos cálculos frente a las experiencias que ha tenido justo nuestro vecino gobierno provincial, vemos de que, por eso les decía que en el peor escenario, nosotros, que no va a suceder, nosotros recibiríamos igual que los valores que nos debe el Estado, pero de acuerdo a lo que hemos hecho, las revisiones, hemos hecho algunos cálculos, vamos a recibir un poco más de lo que nos debe el Estado producto de esta negociación. Pero esto también depende mucho del día en que nosotros hagamos. Y otra, que nos adelantemos, porque usted sabe que en el negocio de esta naturaleza, cuando empieza a haber mucha oferta, pues como que ya del otro lado también empiezan a jugar con los intereses. Entonces, mientras más pronto podamos negociar, podemos tener mejores cotizaciones por parte de estas casas de valores, que de acuerdo a la capacitación y a las indicaciones que nos realizó el MEF, nos decían que hay 40 casas calificadas por el Banco Central del Ecuador
con la finalidad de nosotros poder pedir información y trabajar a través de las subcuentas con la que mejor a nosotros nos parezca y mejor nos proponga. Esto ya pues será ya en otro momento, pero a nivel general ese es el valor, entre 7.60 y mucho tiene que ver también riesgo país. Ahora, bien, permítame, señora alcaldesa, una siguiente pregunta. Usted nos dice que esos bonos no hay ninguna certificación donde ustedes nos entreguen como departamento financiero y nos digan, a ver, esos bonos van a tener, o este riesgo hay de esos bonos, ¿no es cierto? O vamos, usted lo que me dice es, a ver, nosotros vamos a recibir más, menos, igual o más de lo que dice esos bonos. Sí. Ese informe, ¿no es cierto?, de lo que nos dice usted, no está dentro de esta documentación que nos entregan, porque usted lo que nos dice es la posibilidad de que en el mercado esos bonos aumenten y los paguen bien y los paguen igual o mejor. No encuentro yo, por ejemplo, en el portal. Es que todavía no los estamos negociando, todavía estamos queriendo aceptar. Solo un ratito. Según ustedes pueden ver la convocatoria, nosotros estamos, repito, es de nuevos bonos, de nueva propuesta de bonos para cubrir nuevos meses. No estamos hablando todavía de la monetización de los bonos anteriores que se iba a tratar en la sesión de Jimbilla, que fue suspendida. Lo de ahora es, ¿qué pasa con la administración anterior con el tema de los bonos? No es que no se iba a aceptar y no es que el Cabildo en su momento tuvo esta contraparte de decir no vamos a aceptar. Sí se podía verificar una opción, pero ¿qué pasó? Es que se aceptaron los bonos previo la autorización del Cabildo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Decirles a ustedes, existe esta propuesta del Ministerio de Finanzas para podernos pagar en bonos. Si ustedes están de acuerdo, lo aceptamos. Y si no están de acuerdo, como dijo el concejal Adalbert Gaona, seguiremos esperando meses de meses hasta que nos puedan abonar o nos puedan dar algo. Sí, perdón. Ese es el tema. Cuando exista ya la propuesta de monetizar tanto esos como estos bonos, se les presentará a ustedes toda la hoja de ruta de cómo se monetizan, en qué se pueden utilizar, qué tiempo se demora, cuál es la participación tanto del municipio como de las casas de valores, como del Banco Central y cómo es el proceso. Ahí se les va a presentar el informe. Sí, lo que yo estoy de acuerdo, a ver, en primera instancia solamente quisiera que se me pueda ser un poco más claro, ¿no? Voy a reformular un poco cuál es mi interrogante. ¿Hay una necesidad de financiar las arcas municipales? Estamos de acuerdo. Mi pregunta es, y eso es lo que quería saber, los bonos ahorita tienen un valor nominal de 4 millones algo, ¿no es cierto?, que entiendo corresponden a los meses de agosto y septiembre de este año, que ahí estamos claros. El valor nominal este rato, por ejemplo, son $1,000, ustedes tienen allí 4 millones y algo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el valor de esos bonos en el mercado real? Es decir, si yo lo pongo si yo, digamos, hago un ejercicio con un financiero, el financiero me va a decir, sabe que esos bonos van a costar mañana, pasado, en 3 meses, en 6 meses, esto. Y eso sí lo pueden calcular, se lo calcula generalmente. Lo que usted nos dijo usted, el municipio no va a perder, el municipio va a tener esto o mejor. Pero ese informe, ¿no es cierto?, que usted nos dice, ¿no es cierto?, no está en ningún lado, o al menos está en alguna documentación donde ustedes como departamento nos dicen, a ustedes, señores concejales, les decimos que estos bonos, ¿no es cierto?, en 3 meses van a tener este valor, en 4 meses van a tener este valor, en 5 meses. O sea, lo que nos dijo recientemente la directora financiera, tiene que haber algún informe por escrito que nos digan, sí, en realidad esos bonos van a valer esto, inclusive superior. Eso es lo que no hay en la documentación, porque no tenemos un informe en ese sentido. Usted nos dice, este rato nos dice eso, ¿no? Pero sí quisiese tener, ¿no es cierto?, al menos que nos diga una certificación del departamento financiero, esos bonos según el mercado real vamos a tener esto y no vamos a perder, ¿sí? E inclusive yo sé que esos bonos en el mercado pueden perderse. O sea, todo el mundo tiene que saber y entender que no van a ser, que los 4 millones no es que nos pueden ser negociados mañana, pasado, pueden valer mañana $3 millones o 3.500.000 o 4 millones de dólares. Lo importante es saber del departamento financiero y nos digan, sí, esos bonos en realidad en el mercado, porque yo no soy financiero, pero lo mínimo que puedo preguntar, ¿no es cierto?, es que esos bonos el día de mañana haya una certificación que nos diga sí, van a tener un valor de mercado y nos interesa y recibamos los bonos. Autorizamos para eso, ¿no? Ya, tengan la bondad, como les indicaba en el cuadrito, ahí está
la hoja de ruta que nos está enviando el ministerio. ¿Qué nos dice? Primero, aceptar. Luego, fecha 10 de noviembre. Luego dice, oficio, condiciones financieras. Paso 2. El MEF, a través del sistema financiero público, remitirá un oficio al GAD con las condiciones financieras de los bonos. ¿Qué fechas? 11 y 12 de noviembre, una vez de que ya hayamos aceptado. Yo lo que le estoy explicando es, porque de alguna manera de los bonos que ya tenemos del primer escenario, se ha hecho alguna simulación y hemos visto que en el peor de los casos recibiríamos igual, pero en la mayoría estamos sobre el valor que tenemos que recibir. De esto todavía yo no le puedo informar porque recién mañana, si aceptamos, nos van a entregar información con un poquito más de detalle. Ahorita estamos en el paso 1, ¿aceptamos o no aceptamos? Paso 2, el MEP, una vez con los GAD que han aceptado, nos van a enviar las condiciones financieras. Paso 3, y así sucesivamente. Entonces ahorita, con esta nueva aceptación, recién el día de mañana vamos a recibir las condiciones financieras. Lo que yo le manifestaba es de las experiencias que ya nos adelantamos en el primer caso. O sea, mañana vamos a saber ya de buena mano qué va a pasar con estos bonos, ya los detalles, ¿sí? Pero primero dice, pues acepte. Ahorita no, nosotros también estamos transmitiendo la información que nos da el MEF. Sí, solamente para terminar nomás esta parte. En el orden del día ustedes nos ponen, dice, conocimiento y resolución sobre la solicitud de aceptación de la propuesta presentada por parte del Ministerio de Finanzas para la entrega de bonos, ¿sí?, de deuda interna del Estado bajo el mecanismo de dación en pago, correspondiente a las transferencias de los meses de agosto y septiembre del año 2025, que eso no estamos glosando o pidiendo información, por un valor de 4.372.000. Entiendo que este valor se va a corregir, ¿no es cierto? Sí. De conformidad con el artículo 60 literales tal, ¿no? Entonces el Cabildo lo que hace es aceptar en verdad el pago de los bonos, decir, sí, páguenos con los bonos, ¿sí? En el momento que se van a monetizar, ya el Cabildo ya no va a entrar a resolver eso, o sí va a entrar a resolver la monetización. Bien, estimada alcaldesa, para dar contestación precisamente a lo que plantea el concejal John Espinosa, me gustaría hacer uso de la palabra. Bien, en este caso, segunda intervención. Las explicaciones dadas por la señora jefe financiera son puntuales, sencillas y claras de entenderse. Las circunstancias que vive este gobierno son aún más sencillas y más claras de entenderse. Estamos ante un gobierno que está en iliquidez, es un gobierno que no tiene los recursos económicos suficientes para rendir y honrar las deudas que tiene con los diferentes GAD municipales del Ecuador. Así de simple. Porque si hubiera fondos en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo correcto sería que el gobierno transfiera a los GAD municipales los 4 y pico millones de dólares que les adeuda correspondientes a los meses de agosto y septiembre. ¿Cómo manejan los recursos estatales? Es responsabilidad del gobierno central, pero nos pone a los cabildos a tomar disyuntivas complicadas y complejas. Recuerdo alguna vez tuve que hacer o solicitar un canje, una devolución por haber pagado un exceso en el impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas igualmente me puso 2 opciones. Le entregamos, dijo, una nota de crédito materializada para que usted la negocie, o espérese a cuando tengamos fondos para pagarla en efectivo transfiriéndola a su cuenta. La decisión tómela usted. La urgencia, la necesidad obliga a tomar decisiones. Yo he escuchado a la señora jefe financiera con claridad meridiana indicar que este proceso de negociación no afectaría el monto base de la deuda del gobierno central hacia el municipio de Loja. Ese dato me es suficiente para establecer después cualquier fórmula de negociación.
sea cancelar a las empresas a través de los bonos, sea para pagar prestaciones como la seguridad social. De pronto, estas afectaciones que vienen por la Ciudad Victoria u otros pagos que tenga que hacer el municipio de Loja con instituciones del Estado a través de bonos del Estado. El monto a la larga no debe de espantarnos, son 4 millones de dólares. Es lamentable que a municipios chiquitos se les quiera pagar un solo mesecito, donde no pueden ahí sí realmente a veces negociar, porque son pequeños municipios de poblados lejanos a las capitales provinciales. Pero hay plata, en cambio, para que se pague el 10º anticipado, el 14 de noviembre, 3 días antes de las elecciones. Eso es lo que no se entiende de un proceso de manejo financiero del gobierno que actualmente rige este país, pero que no es motivo de debate de este cabildo. Aquí lo que tenemos que debatir es si aceptamos o no que el Estado quiera pagar al municipio de Loja 2 meses que la deuda a través de bonos estatales en vez de efectivo. Frente a la disyuntiva de que si no los quieren, esperen a tener plata para pagarles. Frente a la amenaza que se aviene del proceso eleccionario, en el que puede tener un gran revés político el Estado, pues es que no veamos esa plata nunca, o que pase a ser congelada en las arcas fiscales del Estado. Y las obligaciones pendientes del municipio no podrán ser honradas y pondrán en serias dificultades operativas y administrativas al GAT municipal de Loja. Bajo esa perspectiva y ese razonamiento, que no comulga con mi forma de pensar política, ante la propuesta generada por el compañero Lenin Cuenca de que sea por conocido, aprobado la solicitud presentada desde la administración, yo creo que es necesario votar. Más explicaciones de cuánto va a valer lo que al futuro no sabemos. Estamos pidiendo que se convierta a la pobre María Augusta Solano de la Sala en una pitoniza que está muy lejos de ser a una profesional financiera que con claridad meridiana nos ha demostrado hoy tarde cómo está manejando las finanzas de la Casa Municipal de Loja. Por respeto al concepto técnico, al concepto científico que ha presentado María Augusta, la claridad con la que ha expuesto su charla, creo que es pertinente votar, señora alcaldesa. Gracias. Muchas gracias. Mil disculpas, señor vicealcalde. Tiene la palabra. Gracias, señorita alcaldesa. Buenas tardes a usted, buenas tardes, estimados compañeros concejales. Un cordial saludo a los funcionarios y también a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios municipales. En efecto, la duda que plantea el concejal John Espinosa es bastante legítima, es importante y tiene que tratársela. Sin embargo, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es una aceptación al inicio del proceso para aceptar esta invitación remitida en la que estamos nosotros autorizando que sean 2 meses los que sean negociados con el Ministerio de Finanzas para que ellos a su vez nos envíen, como estaba allí en el paso número 3, ya la propuesta concreta que eventualmente también tendremos que revisar y aprobar, porque allí específicamente se va a decir ya precisamente, como dice el concejal Espinosa, cuánto nosotros vamos a recibir, a qué plazo, etcétera, etcétera. Debido a que en el oficio que nos envía el Ministerio de Finanzas precisamente dice tal porcentaje de la deuda es una propuesta inicial, estará a 3 años, tal porcentaje a 5 años. Sin embargo, ya para nosotros recibir los bonos como tal tendremos que aceptar exactamente, porque eso es precisamente lo que manda el COTAD. Y de hecho, cuando se tenga que utilizar esto, también tendrá que hacerse una instancia de aprobación, porque recordemos que en el momento en que nosotros vayamos a monetizar estos bonos, precisamente tendremos que atenernos a las consecuencias de decidir respecto de lo que está pasando ese momento en el mercado. Y de hecho, de un día para otro las condiciones de mercado van a cambiar. Entonces nosotros tendremos que hacer esa aprobación de forma extraordinaria, igualmente por lo ajustado que será el tiempo para poder tomar estas decisiones. Yo me sumo a la crítica que hacía también el concejal Pablo Carrión respecto de esto. El gobierno central nos debe cerca de 9 millones de dólares al municipio de Loja. Y si hemos podido sobrevivir ha sido precisamente por el hecho de que este municipio, por su tamaño, puede generar la suficiente capacidad de recaudación como para poder pagar a sus empleados, para poder pagar a proveedores, etcétera. Pero pónganse ustedes en la situación de los municipios más pequeños, de los consejos provinciales, de hecho, o de las juntas parroquiales. Muchos de ellos llevan hasta medio año sin pagar a sus trabajadores, sin pagar a sus empleados, sin pagar a sus proveedores, porque el gobierno central ha preferido utilizar los recursos que debía destinarlos por ley a los GATS para pagar bonos.
no de este tipo, sino para pagar bonos a la ciudadanía y quizá con ello orientar o direccionar su voto. Eso es criticable independientemente de la postura ideológica que pueda tener cualquier persona. Y como GATS nosotros tendríamos, al menos la postura de este cabildante, es la de llamar la atención al gobierno central, como lo han hecho múltiples gobiernos autónomos descentralizados, debido a este incumplimiento para con nosotros, que impide que exista justicia territorial, porque precisamente son los GATS más pequeños, los GATS más olvidados, los que se han visto perjudicados en mayor medida por esta irresponsabilidad del gobierno central. Con ello en mente, estimada alcaldesa, existe una propuesta clara que está aquí planteada para aceptación de estos bonos. Los gobiernos autónomos descentralizados han sido arrinconados realmente para tomar esta decisión y nos vemos obligados, más allá de que nos agrade o no nos agrade esta postura, nos vemos obligados a aceptarla. Bueno, señores concejales, pues efectivamente, si bien es cierto el tema de los bonos es, como lo dice la misma normativa, tiene que ser aprobado por Cabildo. El Consejo Cantonal es quien decide si es que se acepta o no se acepta por los bonos. Si es que en qué se usa o en qué no, efectivamente no es una obligación que se tenga que tomar en Cabildo, pero la monetización sí, porque aquí ya existe o ya se comprometen los recursos, va a existir una transferencia y tiene que ser una decisión. Sin embargo, esta administración pues lo ha considerado y lo ha expuesto desde un inicio de que toda decisión va a ser tomada con ustedes con el objetivo de transparentar tanto lo que hace la administración como su papel de fiscalizadores. Entonces, en este sentido será así. Vamos a darle la palabra al concejal Iván Ludeña para pasar. Tenemos una moción para nosotros poder dar paso, dado Muchas gracias, señorita alcaldesa, compañeros concejales, ciudadanos que nos escuchan por los medios de comunicación. Bueno, primeramente quiero felicitar a la administración porque está cumpliendo el debido proceso para la efectivización de estos votos. Si bien es cierto, en la administración anterior, primero se aceptó los bonos unilateralmente, un tema estrictamente administrativo del Ejecutivo, y luego se pasó al Cabildo a que autoricemos para que se monetice este dinero. Ahora se está haciendo lo correcto, primeramente la aceptación de los bonos y luego la monetización de los dineros que obviamente tanta falta hacen al municipio. Decir también pues de que estos bonos o estos dineros es parte de los 26 millones de dólares que el gobierno nacional tiene que asignar a los municipios. Con esto quiero decir de que son dineros que están presupuestados, no es que este dinero se lo va a ocupar para el próximo año, son dineros que están presupuestados para este año. Ahora, de las deudas de los gobiernos, de este gobierno, del anterior, eso ha sido histórico. Yo recuerdo la vez anterior, cuando tuve el honor de ser concejal también, el gobierno nacional debía, recuerdo, era casi de 13 millones de dólares que debía a los municipios y particularmente al municipio de Loja. Entonces tenemos esta gran oportunidad que se está llevando el debido proceso y repito, esta gran oportunidad para que esto se pueda hacer efectivo y pueda solventar los diferentes problemas que tiene el municipio. Ojalá sea lo más pronto posible y también esos otros bonos que unilateralmente la parte ejecutiva aceptó estos bonos y que luego se quiso pasar al Cabildo, que también vea la manera de cómo hacer efectivo esto para poder cumplir con proveedores y sobre todo, ojalá con más obras para Loja. Hay una moción propuesta por el compañero Lenin Cuenca que está debidamente apoyada y pedimos por favor que se tome ya la votación. Listo, estimada secretaria, por favor, tomamos votación sobre la moción del concejal Lenin Cuenca. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor levantar su mano en caso de aprobación. Quisiera el voto razonado, por favor. Tomamos voto razonado, por favor. Se procede con la votación. Ingeniera Verónica Calva, su voto, por favor. Muy buenas tardes, señora alcaldesa, señora y señores concejales, ciudadanía en general que nos escucha en este medio de comunicación. Bueno, en mi calidad de concejala del Cantón Loja, quiero expresar mi compromiso en este espacio donde se tomarán decisiones muy importantes en beneficio de nuestro cantón. Al haber escuchado
las necesidades del municipio con respecto a la liquidación institucional y con la finalidad también de brindar todo el apoyo necesario y evitar a que un futuro no se cuente con estos valores necesarios para cubrir las obligaciones pendientes. Se ha procedido de tal manera a realizar con la revisión de toda la información que nos han enviado y que ha sido puesto a conocimiento de todos los concejales. Tomando en cuenta que está cumpliendo con todo el ámbito administrativo y legal. De esta forma quisiera pedirle también aquí a todos los compañeros concejales, a la señora alcaldesa, que la vez pasada los bonos que fueron recibidos en administración del licenciado Franco Quesada se ponga a conocimiento y que y también para la aprobación de los mismos, ya que sería pronto hacerla también de igual forma la monetización de estos, ya que dicho procedimiento se lo realizó de la manera muy correcta, conforme a toda la normativa vigente, y de tal motivo mi voto es a favor de esta resolución. Doctor Pablo Carrión, su voto, por favor. Gracias, señorita alcaldesa, señores miembros del Cabildo Ciudadanía. Vuelvo a manifestarlo. Políticamente no estoy de acuerdo que el gobierno quiera pagar a los gas municipales con bonos del Estado. Al final son papeles que tienen que negociarse en la bolsa de valores con el riesgo potencial de que el proceso de negociación de dichos valores terminen beneficiando a las grandes transnacionales financieras y no justamente a los gas municipales. Los recursos del Estado tienen que llegar exactamente a los gobiernos pequeños, a los gobiernos de cercanía, a los consejos provinciales, a los municipios, a los consejos parroquiales. Pero esa no es la política de este gobierno, y eso hay que entenderlo. Aquí no es de décadas o de cosas pasadas, está más acentuado en este periodo y está más crítico ahora que estamos próximos a elecciones. En 62 años de vida jamás se adelantó el 10 de diciembre para 3 días antes de un proceso eleccionario. O sea, si no vemos el efecto mediático que se trata de vender al pueblo con el objeto de llenar el bolsillo de plata 2 días antes de que vaya a las urnas, estamos viviendo en otro planeta. Pero paralelamente con ello también estamos poniendo a los GATS en una situación en extremo grave, porque tenemos que ser conscientes que sobrevivimos en parte producto de las transferencias. Aquí vamos a escuchar la posición de que de pronto no es necesario o no es aconsejado coger esos bonos, porque podríamos eventualmente perder en la negociación o monetización de los mismos. Sin embargo, de aquello, todos los días nos quejamos de que no hay plata para poder hacer la obra pública y vemos otros mecanismos con los cuales sí, meter las manos igualmente al bolsillo del pueblo para llenar el arca municipal y poder ejecutar esa obra pública. Contradicciones políticas que nos presenta la vida, pero tenemos que ser claros ante qué nos enfrentamos. Hay un adagio que dice: del ahogado el sombrero. En este caso, de un gobierno que deshonra, que no cumple, que violenta el pago a los gas municipales, provinciales y parroquiales, poniéndolos en la picota de que o coges lo que te ofrezco en una posición casi dictatorial o verás quién te da los recursos. Toca a veces, a pesar del dolor que esto genera, recibir en salvaguarda del interés que tiene la municipalidad en operativizar la obra pública y el honrar las obligaciones que tiene con servidores, trabajadores y proveedores. Con mi rechazo a la forma como se trata de justificar el pago, que no es una forma de pagar, vuelvo a decirlo, lo correcto es transferir los recursos a las cuentas municipales. Ante esta afrenta, no solo al gas de Loja, sino de todos los gas nacionales, mi voto es a favor de lo que se propone, con dolor, pero a favor. Ingeniero Lenin Cuenca, su voto, por favor.
Sí, más bien, alcaldesa, yo creo que estos recursos, si bien es cierto, el Estado tiene que transferir, los bonos son una parte que nos van a permitir en algo tener liquidez y poder avanzar en las obras que están planificadas. A veces la ciudadanía, los presidentes de los gobiernos parroquiales siempre dicen, bueno, queremos ver ya las obras, pero resulta que el Estado central no transfiere esos recursos para poder empezar a trabajar en estas obras. Y más bien en ese sentido, sí, con la finalidad de que el municipio avance con las obras que están planificadas y presupuestadas y con el fin de apoyar a la administración, mi voto es a favor. Magíster Santiago Raez, su voto, por favor. Gracias. Bueno, yo comparto mucho con las palabras del compañero Pablo, ¿no? Mire, se viene una consulta popular en donde pues van a gastar un montón de plata y no tenemos plata para pagar a los municipios. De una u otra manera, el municipio de Loja es un municipio que tiene su liquidez porque tributa, porque hay gente, pero municipios más pequeños, complicados, ¿no? Complicados. Aparte de eso, están obligados a un décimo que ya se viene en estos días y que tendrán que ver de dónde sacan el dinero. Entonces, ese tipo de irresponsabilidades sí son las que molestan, ¿no? Incluso ayer que llegaba de viaje yo, nuestras vías, nuestros ingresos destrozados, una señora cambiando la llanta del carro, triste lo que le pasa a nuestra ciudad. Ojalá vengan para el 18 de noviembre, por lo menos a dar la carita y a decir, vea, aquí estamos con la plata para los ingresos a Loja, por lo menos, y que sirva de algo pues este tipo de llamados de atención al gobierno central. No es que estamos en contra del gobierno, no, estamos en contra de que a Loja no se la tome en cuenta, a toda la provincia de Loja, y estamos en contra de que se gasten dinero en algunas situaciones. Vendrán asambleístas, vendrá constituyente, vendrá un poco en caso de ganar, ¿no? Y no hay plata para pagar a los gastos municipales. Tenemos que conformarnos con unos simples bonos que ojalá y con la gestión de nuestra financiera salgan bien las cosas y podamos venderlos por lo menos al precio que es. A favor. Doctor John Espinosa, su voto, por favor. Bien, muchas gracias. Creo que es justificable en realidad y se entiende una mora del parte del gobierno central, estamos de acuerdo con algunos concejales. Pero la pelotita no solamente está en el gobierno central, ¿no es cierto? El municipio, como municipio, también tiene mucha responsabilidad en ver sus arcas fiscales. Y eso hemos conversado con el departamento financiero, con quienes trabajan en el departamento financiero. Y aquí sí llamo, por ejemplo, a la señorita alcaldesa, asesorarse también, ¿no es cierto?, en el departamento, o más bien tener un asesor en política financiera, que no observamos nosotros un asesor exclusivamente financiero en la parte de la alcaldía. Lo que he observado son solo abogados, pero alguien tiene que sostener estas finanzas públicas. Y esas cosas no estamos haciendo. Aquí lo que se necesita es sostener las finanzas públicas internas. La queja es, el gobierno nos da dinero. Y por eso nosotros vamos a ser ineficientes y seguir siendo ineficientes. O díganos, no, ¿cuáles son las cuentas del municipio de Loja? Las cuentas de nuestro municipio son claras. Tenemos una base nominal o salarial que consume casi el 70% del presupuesto. La pregunta es, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Estamos 10 sobre 10 en finanzas públicas? No, señores, esas cosas no están bien. Y eso parte, ¿no es cierto, señorita alcaldesa, de que en la aprobación del nuevo presupuesto usted tenga una política de liberar recursos para el siguiente año fiscal, liberar recursos justamente para la obra pública, porque no puede ser que otra vez repitamos la historia de 4 o 5 millones de dólares para contratación pública, de 500,000 dólares para agua potable. Debería darnos vergüenza como municipio. Esos datos hay que cambiarlos el siguiente año. ¿Qué estamos haciendo nosotros para aquello? Estamos esperando bonos del Estado que nos paguen y nos toca, claro, aprobar con esos condicionamientos y con los informes que hemos escuchado de la directora del Departamento Financiero, quien nos ha dicho, bueno, que esos bonos finalmente serán negociados en buena forma. Esperamos que el Cabildo pues se reúna también para resolver sobre esa monetización, sobre esa negociación que se haga sobre los bonos. Estamos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es en verlo al Estado como papá solucionador de problemas. Y esas cosas no están bien. Aquí hay mucha responsabilidad también de nosotros como concejales, de la señorita alcaldesa, en cambiar las cuentas del municipio para el siguiente año. Y uno de los temas graves financieramente hablando es el gasto salarial que nos consume.
Por eso yo le había pedido que para discutir el presupuesto, en la siguiente sesión que tengamos, necesitamos saber la planificación del talento humano para el siguiente año. Y eso espero de su parte, de su compromiso, porque es uno de los instrumentos donde uno puede observar qué va a pasar con el talento humano el siguiente año. Porque de lo contrario, vamos a repetir tristemente la historia. Papá Estado, municipio o un hijo que no rinde cuentas. Gracias. Su voto. Magíster Adalbert Gaona, su voto, por favor. A favor del punto 1. Doctor Iván Ludeña, su voto, por favor. A favor. Tecnólogo Jorge Patiño, su voto, por favor. A favor. Economista Pablo Quiñones, su voto, por favor. Mi razonamiento lo expuse ya durante mi intervención, por eso mi voto es a favor. Licenciada Lolita Silva, su voto, por favor. A favor. Abogado Alex Valareso, su voto, por favor. Gracias, muy buenas tardes, señorita alcaldesa, señores concejales, muy buenas tardes, señores presentes. He escuchado atentamente la exposición realizada sobre la recepción de bonos en dación de pago y obviamente es claro e intangible que obviamente el municipio carece de recursos económicos suficientes para cumplir con su gestión y la obra pública. Es por ello que mi aceptación en beneficio y en recepción de los bonos de dación de pago, así que de esta forma se sirva esos dineros a largo plazo o a corto plazo en beneficio de nuestro pueblo lojano. Gracias. Magíster Diana Guayanay, su voto, por favor. Bueno, señores concejales, efectivamente no me queda más que agradecer, simplemente porque esto también es una gestión. Como ya lo dijo uno de los concejales que antecedieron a la palabra, no podemos quedarnos sentados esperando que nos llegue el dinero. Para nosotros también esto es una gestión, para nosotros también lo hacemos de una manera muy organizada y planificada, y creo que esto es en bien no tanto de esta administración sino de la ciudadanía en general. Así que agradecerles muchísimo y ya he expuesto lo que he tenido que decir, así que mi voto es a favor. Estimada secretaria, proclame resultados. Estimada alcaldesa, 12 votos a favor. Por unanimidad queda aprobada la solicitud de aceptación de la propuesta presentada por parte del Ministerio de Finanzas para la entrega de bonos de deuda interna del Estado bajo el mecanismo de dación de pagos, correspondiente a las transferencias de los meses de agosto y septiembre de 2025. Muchas gracias, estimada secretaria. Dígnese a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como segundo punto, decisión normativa de aprobación o archivo del texto final del proyecto de ordenanza que determina la ruta para la realización de pregones, desfiles, procesiones y eventos deportivos en el Cantón Loja, propuesta por los señores concejales Magíster Adalbert Gaona y arquitecto Yuri Yaguana Jaramillo. Se anexa informe contenido en oficio número ML-CCL-2025-736-OF de fecha 30 de octubre del 2025, suscrito por los señores concejales Dr. Pablo Carrión Jaramillo, Magíster Santiago Herráez Ventimilla y Magíster Adalbert Gaona, presidente e integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Parques, Vías y Monumentos. ¿Va a exponer? ¿No? Listo. Estimada secretaria, bueno, dado que es decisión normativa del texto final, por favor proceder a la votación. Tal vez alguna intervención de parte de la comisión. Ya, si usted me permite, como presidente de la comisión, dos palabras muy puntuales. Hola, amigo. Ya, pasó. No sé, me gustará, señor alcalde, si me lo permite. Gracias. Siempre he manifestado que no es necesario que pensemos lo mismo, pero sí que pensemos juntos. Cuando nos reunimos con Santiago y con Adalbert, la primera reunión de trabajo para analizar la propuesta de esta ordenanza, nos causaba cierta gracia el saber que este tema ha sido abordado aquí en el seno del Cabildo ya casi creo que una docena de veces. Y no había cómo ponernos de acuerdo en una cosa tan simple y tan necesaria. Cuando hay buena voluntad, cuando se escucha a las partes, cuando tratamos de que todos los actores sociales se involucren en la propuesta de ley que se está creando, es cuando creemos de que ésta va a tener un resultado positivo. Como toda obra humana,
puede ser que tenga errores y los reconocemos como tal. Sin embargo, de aquello hemos procurado que sea lo más cerca a la realidad que vive nuestro pueblo y la necesidad que tiene nuestra comunidad. Podrán ver que el cuerpo normativo a ustedes expuesto contiene 9 artículos y que el articulado persigue, por un lado, regularizar esta figura de la ocupación de la vía pública en actos masivos, en 2 grandes componentes: aquellos que han sido, o le llamamos nosotros, institucionalizados, a los que hemos dividido en 3 grandes categorías: aquellos que por su impacto y connotación local, nacional y mundial tienen que ser mantenidos y efectuados en los días en que la historia los ha marcado. Me refiero al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el día 26 de marzo, en el que se reconoce la lucha por la defensa ante la violencia de género, el 1 de mayo, o día dedicado al honor al trabajador o al trabajo en el mundo entero, el día 26 de junio, día del orgullo de las diferencias sexuales en las comunidades. Hechos que han hecho connotación no solo en Loja, sino en el Ecuador y en el mundo entero. Pero hay otro tipo de actos también a los que hemos institucionalizado, señora alcaldesa. Aquellos que están arraigados con la cultura, con la historia, con el sentimiento y con el patrimonio de nuestro pueblo. Y ahí hemos visto la necesidad de recordar al 19 y al 20 de enero, fecha en la que el Cabildo de 1660 estableció como un tributo de que el pueblo de Loja honre a su patrono jurado, San Sebastián, acompañándole en el trayecto desde la iglesia de la Inmaculada Concepción de San Sebastián hacia la iglesia catedral y al día siguiente el retorno a su templo. Paralelamente, para todos, es parte de nuestra vida misma, el 20 de agosto, día en que ingresa a Loja la peregrinación de la sagrada imagen de la Virgen Coronada del Cisne. El 8 de septiembre, fecha en que la iglesia celebra el onomástico de la Virgen María y en la que nuestra Virgen recorre las calles de su pueblo casa a casa visitándola, espiritualmente hablando. Paralelamente, el 1 de noviembre, en que la iglesia congrega a los fieles para el traslado y retorno de la sagrada imagen a su basílica, punto de origen y de residencia de Nuestra Señora del Cisne. Hemos complementado acá con una tradición a la que no le ponemos fecha, pero que se corresponde al Viernes Santo, en la que se celebra una ya tradicional y con valor patrimonial incalculable, invalorable, un valor intrínseco, que es la procesión del Viernes Santo de la Parroquia del Valle, y junto a ella aquellas otras procesiones más pequeñitas que han cobrado valor en la vida misma de la comunidad, como la de San Cayetano, San Sebastián y otras. Y obviamente no podían estar ajenos los actos de carácter cívico y patriótico. En el caso específico me refiero, en ese caso, a los hechos del 18 de septiembre, en el que conmemoramos el Día de la Provincia o el Día del Federalismo, el día en homenaje a Carrión Pinzano. El 17 de noviembre, en el que los colegios universitarios rinden tributo a su pueblo ante la gesta de independencia. El 18 de noviembre, en que las fuerzas del orden y los servidores públicos igualmente rinden tributo a la ciudad por su fecha de independencia, y el desfile de las escuelitas de nuestra ciudad, en la que la niñez rinde tributo a Loja por su fundación el 8 de diciembre. Estos como eventos institucionalizados. Sin embargo, de aquello existen múltiples otras manifestaciones del colectivo que desean utilizar las calles para conmemorar la fecha de su colegio, la fecha de su gremio, algún valor de carácter social adquirido, etcétera, etcétera. La ordenanza también contempla estos espacios, pero regula el uso de la vía pública, la fecha y los tiempos en que tiene que ser. Está contemplada la regulación, dejándole libertad a quien maneja la casa municipal en el área ejecutiva, en este caso a la alcaldesa o alcalde de Loja, para que planifique los desfiles concernientes al Festival de las Artes Vivas por las particularidades propias de este festival. Asimismo, regula los eventos de carácter deportivo que se realizan en la urbe, en la cual ya se dispone que en el lapso de 30 días de aprobarse la tarde de hoy esta propuesta de ordenanza, sea la Jefatura de Deportes y Recreación quien establezca los circuitos para las carreras atléticas y ciclísticas que se realizan dentro del área del Cantón Loja.
La recomendación que presentamos es que estos circuitos no estén junto a casas de salud o a unidades de comercio, me refiero a los mercados municipales, para evitar congestión de los mismos. Quedan prohibidos los eventos de motociclismo y de automovilismo dentro del centro urbano de la ciudad porque no reúne las condiciones técnicas y logísticas para hacer. Pero en caso de que se solicitase permiso para estos, corresponderá a la Jefatura de Deportes hacerlo en lugares periféricos previo los informes de garantía de todos los organismos técnicos y de socorro que permitan que los participantes, es decir, choferes y ayudantes, el personal de apoyo y la ciudadanía que va a espectar el evento deportivo, gocen de seguridad absoluta. La ordenanza también contempla de que cuando se quieran hacer estos desfiles llamados motorizados, lo realicen fuera del área del Centro de Regeneración Urbana y de los perímetros ocupados por los buses, respetando la ordenanza aquí aprobada de no contaminación acústica. Para cerrar, contempla las sanciones establecidas para quienes violenten la ordenanza y obviamente los mecanismos administrativos para la solicitud y aprobación de los permisos cuando la ciudadanía así lo requiera. Yo quiero agradecer, reitero aquí primero mi agradecimiento y en segundo lugar mi reconocimiento tanto al magíster Santiago Herráez cuanto al magíster Adalbert Gaona, a los compañeros que nos hicieron llegar sus aportes a través del correo electrónico que creamos para el efecto, y a la sociedad civil que emitió su aporte para la construcción de este documento final, que queda a vuestra disposición. Muchas gracias, señorita alcaldesa. Gracias, señorita alcaldesa. Primero, muy brevemente, felicito el trabajo de los compañeros de la comisión, también felicito el trabajo de los concejales proponentes. Quisiera simplemente, igualmente como una pequeña errata, se añadan algunos temas en el proyecto normativo, muy brevemente los voy a explicar para poder dar paso a la votación. Primero, en la página 6, ya de la ordenanza como tal, en la línea 1 de esta página, estoy refiriéndome en específico al artículo 5, literal C, habla de que quedan prohibidas las carreras de motociclismo o de vehículos en el área consolidada. Sin embargo, debo recordar que hay algunas pistas que están dentro del área consolidada de Loja. Por ende, lo que propongo es añadir, quedan prohibidas en la vía pública dentro del área consolidada, para que no vaya a tomarse como una prohibición. Por ejemplo, las carreras que suceden en el cartódromo municipal, que está dentro de un área consolidada de la urbe lojana. Entonces, simplemente creo que con esto se podría aclarar y solventar este problema. Una consulta más bien a la comisión en la página 8, estamos hablando del artículo 9, segundo inciso, en el que se hablan de las sanciones. La sanción muy grave tiene una sanción del 50% de un salario básico unificado, al igual que la sanción, no recuerdo exactamente el nombre con el cual ustedes lo plantean, una sanción leve y la sanción grave, ya viendo aquí en el proyecto normativo. Ambas plantean que se sancionen con el 50% un salario básico unificado. No sé si ese es el criterio de la comisión o si había algún error y en la sanción grave es, no sé, el 75% o algo similar. Correcto. En primer lugar, gracias, señor concejal Quiñones, señora alcaldesa. En verdad, el cartódromo municipal, al igual que otras pistas que existen, diga usted, ya de orden técnico, no las pusimos porque esas ya están autorreguladas. Estos carritos del cartódromo nunca los van a ver en las calles y si los sacan se desbaratan. Entonces, tienen su propio espacio y circulan y juegan dentro o compiten dentro de su propio espacio. Pero sin embargo, me parece Santiago, me parece Adalbert, que valdría la pena recoger esta observación. En lo que respecta a la segunda observación de sanciones, no. ¿Por qué? Porque el 50% del salario es paralelo a la suspensión inmediata del abuso de querer haber hecho un desfile sin permiso. Se lo suspende el desfile y concomitantemente se le sanciona con el 50%. Ok. Y en lo que refiere a la disposición general tercera, página 8, igualmente se habla de que las instituciones podrán adherirse a y se crea la fecha del martes cívico. En este caso se pone que se realizará desde las 7 hasta las 8:30 de forma obligatoria, por lo que sugiero simplemente que se quede desde las 7 de la mañana para que no haya una obligación de la hora hasta la que debería extenderse. Me parece correcto, sugerencia aceptable. Sí, porque esto de fijar camisas de fuerza, no, ya basta con los corsets que nos ponen.
suficiente. Bien, con eso, estimada alcaldesa, con esas dos observaciones que han sido acogidas por los integrantes de la comisión, daría mi aporte para que, de considerarlo el Cabildo, la votación se haga sobre ello. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra observación? No. Listo, estimada secretaria, por favor, dígnese en tomar votación sobre el punto. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Estimada alcaldesa, 12 votos a favor. Listo, queda aprobado el punto número 2. Estimada secretaria, por favor, dar lectura al punto número 3. Como tercer punto, conocimiento y resolución del oficio número ML-CCL-2025-772-OF de fecha 6 de noviembre del 2025 relacionado al informe para conceder reconocimientos en la sesión solemne del 18 de noviembre, presentado por los señores concejales Dr. Pablo Carrión Jaramillo, Magíster Santiago Herráez Vintimilla y Magíster Adalbert Gaona Gaona, presidente e integrantes de la Comisión de Cultura. Listo, estimada secretaria, señores concejales, solicito comedidamente a todos tomar votación con el objetivo de que este punto sea de carácter reservado. Esto siempre se lo ha hecho de esta manera, así que me parece, incluso por respeto a las personas nominadas y que están dentro del informe, pues hacerlo de esta manera. Por favor, estimada secretaria, tome votación. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Magíster Santiago Herráez. Estimada alcaldesa, 11 votos a favor, 1 voto en contra. Listo. Procedemos a cortar la transmisión. Ya está aprobado. Sí. Hacerlo de carácter reservado como siempre lo hemos hecho. Comparto la opinión suya y respeto a los ciudadanos postulados. ¿En qué términos? Hacer público en una sesión del Cabildo los nombres de los postulantes propuestos por la comisión y que esos nombres no gocen de la simpatía de los señores miembros del Cabildo, me parece que a la larga es ofensivo. Pero acá, respetando y acogiendo su sano criterio y su juicio de valor muy bien traído, concediéndole este punto a la condición de reserva, habiendo contado con 11 votos a favor de la resolución, se entiende que la denominación presentada por los señores miembros de la comisión ha sido aprobada. Yo, en nombre de la comisión, agradezco de que los nombres considerados producto de un tamizaje, primero sin compromisos, en segunda instancia le consta a Santiago, a Adalbert, viendo todos los detalles del caso. No creo necesario que tengamos que debatir que sea reservada o no, no, simplemente ya le corresponderá al Cabildo notificar a los homenajeados que el Cabildo así lo ha decidido y obviamente los trámites de rigor y de protocolo para el día en que deben de ser reconocidos. Igualmente, de parte mía personal, disculpen aquello del burro por delante, quiero agradecer a Santiago Herráez y a Adalbert Gaona por ese trabajo juicioso de haber revisado documento por documento, que la pertinencia de los postulantes se ajuste a los parámetros que están puestos y que ya hoy son de su conocimiento. No solo el nombre, la trayectoria, sino la ética, la moral, la entrega hacia el pueblo de Loja. Aquí, fuera de él, el haber marcado hitos que permitan a las descendencias que vienen detrás de nosotros, vean en ellos no una persona que recibió un pergamino, sino por el contrario, las personas que gozaron de respeto y la admiración del pueblo de Loja por su trabajo. Estimado concejal, un punto Muchas de gracias, orden. señora alcaldesa. A ver, no estamos en el debate de que si está bien o está mal. Es un tema que siempre se lo han manejado de manera reservada. Tomamos a votación porque se abre un debate sobre la resolución. En este caso, si no
va a ingresarse a un debate, tomemos la votación directa del informe. Ustedes han leído, lo han recibido, lo han analizado, las hojas de vida de cada uno, el informe presentado por la comisión, entonces sometemos a la votación directa del informe. ¿Cómo está? Listo, entonces, estimada secretaria, por favor, tomar votación. Señorita alcaldesa. Concejal Iván Ludeña. Un minutito, por favor. Él me habla despacito. ¿Estamos en transmisión? Sí. A ver, señorita alcaldesa, compañeros concejales. Mire, en el tema de los homenajeados, yo creo que hay... El Parque Colinar Carigán-Billonaco, un lugar único en la ciudad, con un hermoso entorno natural, miradores, laguna, canchas, canoas, cabalgatas, bicicletas, tren turístico, sendero, cabañas, área de picnic, un patio de comidas y el parque extremo. Parque Colinar Carigán-Billonaco lo espera de lunes a domingo. Estamos ubicados en la parroquia Carigán, vía Cuenca. Venga y conozca lo nuestro. Autorización número 3020. CNE, Referéndum 2025. Explora Chantaco, una joya rural a solo 30 kilómetros de Loja. Descubre su encanto natural y arraigo cultural, destacando la hospitalidad de su gente y su tradición católica. Aquí, la crianza de cuyes y el cultivo de alimentos frescos son parte vital de la vida diaria. Prueba los deliciosos platos típicos en los restaurantes locales y admira las artesanías únicas, como las cobijas de lana y las esteras de totora. No te pierdas los impresionantes atractivos turísticos como la cascada Chiliparas y las misteriosas piedras ancestrales. Te esperamos en Chantaco, donde la naturaleza y la cultura se fusionan. Autorización número 3019. CNE, Referéndum 2025. Centro Histórico de Loja evoca historia y tradición. Iglesia de San Francisco, de estilo renacentista y neogriego, edificada en 1548. Iglesia catedral, construida en piedra y adobe en el siglo XVI. Iglesia de Santo Domingo, construida en 1557. Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián, de estilo tradicional y republicano, edificado en 1900. Iglesia San Juan de Dios del Valle, de estilo colonial, construida alrededor de 1548. Bienvenidos a Loja, la tierra más linda de la tierra. Vive una experiencia auténtica, de calidad y confort. Disfruta de sus hermosos miradores. Recorre su centro histórico, plazas, parques y senderos que te permitirán reconectar con la naturaleza. Disfruta su exquisita gastronomía lojana, acompañada del mejor café del Ecuador. Visita sus parroquias rurales y enamórate de sus paisajes.